Muy buenos días, apreciadas y apreciados compatriotas colombianos. En nombre de la Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza, reciban nuestro más cordial saludo de amor, de paz, de tranquilidad, de transparencia y de justificación. Nuestro país está viviendo momentos difíciles. La necesidad, el hambre, el despojo, la falta de oportunidades, la falta de justicia, la falta de educación, de salud, la falta de gobierno han generado lo que estamos viviendo. Nos duele profundamente y como colombianos sentimos la necesidad de referirnos, de manifestarnos, de no quedarnos en silencio frente a los graves sucesos que se están viviendo en las calles de Colombia. Desde hace varios años, la Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza viene haciéndole caer en cuenta no solamente a los gobiernos de turno, sino al estamento político, a la clase política, a la clase empresarial, a los dueños de los capitales, la necesidad de que se dé una verdadera transformación política, social y económica en nuestra nación, que permita que los más pobres tengan acceso a educación, a salud, a un medio ambiente justo, a vías, comunicaciones. En síntesis, que tengan las oportunidades que tienen las clases dominantes. Hoy, con el dolor más grande, nos damos cuenta la cantidad de muertos, de heridos y despojados que está dejando esta inconformidad social. Podemos decir que no es algo nuevo. Lamentablemente, la Revolución Francesa se gestó a partir de la necesidad que tenía el pueblo de que se le respetaran sus derechos, del hambre del pueblo, de un hambre no solamente de alimento, sino un hambre de conocimiento, un hambre por salud, por seguridad, por bienestar. En los Estados Unidos de Norteamérica no fue diferente. La población afroamericana pudo conquistar muchos de sus derechos civiles hoy reconocidos gracias a marchas como estas, gracias a paros como estos, gracias a muertos como los que ha puesto nuestra población colombiana a manos de nuestros hermanos compatriotas colombianos, la fuerza pública. Y es muy lamentable, es doloroso ver cómo las fuerzas militares y de policía que tienen la obligación de defender la soberanía, la democracia y defender al pueblo de enemigos externos o internos, hoy sean los verdugos del mismo pueblo. Porque no se entiende cómo esos policías que nacen en esos barrios subnormales, que nacen en medio del hambre, de la necesidad, hoy obligados por sus jerarcas, los señores generales, y los señores generales obligados por sus jerarcas, el comandante en jefe de las fuerzas militares, el presidente de la República, los ministros y los congresistas, digamos que respaldados en silencio por las altas cortes que guardan un silencio perpetuo, que no dicen nada para defender los intereses del pueblo, están matando a nuestros jóvenes, están matando a nuestras jovencitas, están matando la fe colombiana, la fe en sus instituciones. ¿Todo por qué? Por el interés eterno, centenario, generacional de mantenerse en el poder. Un poder de por sí injusto, porque es un poder engañoso. A través de la gobernanza política encontramos cómo desde siempre se ha intentado como que infiltrar en el sentimiento del pueblo la creencia de que es que estos que gobiernan son buenos y por eso gobiernan, y los demás son malos, son malísimos, son Satanás y por eso no tienen derecho de acceder al poder. Me parece injusto que abusen de un pueblo ignorante y por eso nos mantienen ignorantes, por eso no hay educación, por eso no hay acceso justo y equitativo a la educación, por eso escasamente el 18% de los colombianos tienen la oportunidad de ingresar a una universidad, mientras que el 82% restante jamás conocerán
ni siquiera en película una universidad. Es tan doloroso ver cómo quieren mantener al pueblo sesgado en el conocimiento. Es doloroso ver cómo los gremios, los medios de producción le hacen la corte a la corrupción que nace desde el Estado. Es triste ver cómo los grandes empresarios se contentan con manipular la contratación pública estatal, impidiendo que los pequeños y medianos empresarios también tengan acceso a esa contratación pública. Es increíble cómo esa puerta giratoria no deja de funcionar. Esa puerta giratoria donde el señor ministro de Hacienda o exministro de Hacienda Carrasquilla ya no está de ministro, pero se va para la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y se va a gozar de todo lo que hizo, de todo el mal que le causó a los colombianos, soterradamente aplaudido por personas como el doctor Peñalosa, que lo nombraron como uno de los patriotas más fieles y más servidores de la patria. Y en unos años volveremos a ver al doctor Carrasquilla, ahora presidente de alguno de los gremios. Pero como él, es ese pequeño curubito que se han tomado el poder, que se han tomado al Estado y que llevan 30, 40 y 50 años viviendo del erario público, con grandes cargos, con acaudalados salarios y fuera de eso unas prebendas que queda uno asombrado. Entonces, me pregunto, si ese pueblo que está hoy en día viendo esta situación no protesta, entonces ¿quién tiene derecho a protestar? Si no se le respeta al pueblo el derecho a la protesta y a exigir mejores remuneraciones, mejores condiciones de vida, ¿a quién se le va a exigir? No estoy a favor de la violencia. La Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza no respalda la violencia de ninguna parte. Pero sí creemos de que esto que está sucediendo es el detonante de cientos de años de pobreza, de miseria, de necesidad. Y es necesario que nosotros nos pongamos del lado del pueblo. Es necesario, es nuestra obligación. La Escuela de Líderes de las Américas viene exigiendo una gobernanza política, una gobernanza social, empresarial, educativa, sanitaria, ambiental, sindical y biopsicoespiritual. Nuestro país, nuestro pueblo demanda ayuda. Nuestro pueblo está exigiendo y está pidiendo a gritos que la comunidad internacional deje de seguirle haciendo la corte a los que siempre vienen gobernando Colombia. Es hora de que la comunidad internacional se dé cuenta realmente de lo que está pasando y se pronuncien. Nos hemos dedicado a mirar a nuestro vecino Venezuela, los hemos satanizado, hemos dicho que son la antesala del infierno. Y por estarlos mirando a ellos, no estamos mirando lo que está pasando en nuestro país. Pero aquí llevamos 70 años de guerra, de muerte, de hambre, de despojo. Mire cuántos de nuestros indígenas, afrodescendientes y campesinos han tenido que abandonar sus tierras por amenazas o porque los han asesinado. Y miren cuántos latifundistas se han apropiado de esas tierras. Lotes de engorde porque no los ponen a producir, porque no tienen titularidad sobre las tierras. Y el gobierno y los gobiernos de turno no hacen absolutamente nada. Justamente, la Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza viene pidiendo a gritos que del centro, del corazón de nuestra tierra, surja un Lee Kuan Yew, un hombre como el expresidente de Singapur, que entre a transformar esta realidad. Nunca hemos hablado de tumbar el sistema. Eso sí nos parece diabólico. No. Creemos que el problema no es el sistema como tal, sino son las fallas que hay en el sistema generadas por un reducido grupo de personas manipuladoras del poder. Pero creo que sí debemos ayudar a corregir esas fallas que hay dentro del sistema. Y de nada nos sirve estar haciendo huelgas por una reforma tributaria que en últimas todos los gobiernos las buscan hacer. Todos los gobiernos quieren hacer su reforma a su gusto. Yo invito al pueblo colombiano, invito a las instituciones, invito al sector productivo del país, invito al sector educativo del país a que busquemos y marchemos por una transformación al sistema político, social y económico.
que haya una verdadera redistribución de la riqueza. ¿Quién dice que un país se va a desarrollar cuando su pueblo, el 85%, vive en la miseria y con un mísero salario? Que al decir de los gobernantes es un altísimo salario. Pero, ¿y el salario de ellos? Porque si el salario del pueblo, del obrero, es altísimo, entonces, ¿cómo se llama el salario de los señores ministros, superintendentes, magistrados, fiscales, procuradores, defensor del pueblo, contralor, contador, tesorero de la nación, los grandes asesores de la presidencia de la República y de los despachos ministeriales, que se ganan cientos de millones con unos contratos integrales, pero que les permite ganar verdaderas e ingentes cantidades de dinero fuera de primas técnicas, fuera de gastos de representación y muchas otras prebendas. Adam Smith lo decía, y creo que hoy está más vigente que nunca. Si tenemos un pueblo con un gran ingreso, con una gran capacidad de ingreso, pues va a ser un pueblo que va a tener una gran capacidad de compra y de consumo. Luego, los dueños de las factorías tendrán la posibilidad de duplicar y triplicar su producción, y en últimas, los que se enriquecen son ellos. Entonces, ¿por qué tener un pueblo de miseria y viviendo en la miseria? ¿Por qué tener un pueblo ignorante? ¿Por qué no aprendemos de las civilizaciones que ya llevan miles de años en este planeta? ¿Por qué no le aprendemos a los asiáticos, a los europeos, a los americanos? ¿Por qué no permitir que en Colombia haya muchos millonarios y no unos poquitos? ¿Por qué querer tener ese pensamiento sádico de que solo unos poquitos pueden ser ricos y que los demás tienen que vivir en la miseria? ¿Por qué creer que solo unos pocos tienen acceso y deben tener acceso a la educación superior? ¿Por qué no generar en este país maravilloso que tiene tantas riquezas naturales, profesionales en diferentes áreas? ¿Por qué no explotar nuestra riqueza? Singapur, siendo una isla-estado en donde no tiene ni agua y la tiene que comprar a los países vecinos, es hoy en día la cuarta economía de este planeta. Y a pesar de que no tienen ninguna riqueza natural, tienen el segundo puerto más grande del mundo. Nosotros tenemos 2 mares, tenemos muchos pisos térmicos, tenemos una riqueza biológica inmensa, ¿sí? Somos el segundo país más rico en agua en el planeta. Y a pesar de eso, nuestro pueblo vive en la miseria. Entonces, convocamos a las fuerzas sociales a que le den un verdadero redireccionamiento a esta marcha. Convocamos a los actores sociales, a los líderes del paro, convocamos a los partidos políticos, convocamos a la Iglesia Católica y a las demás confesiones religiosas, convocamos a los líderes empresariales, sindicales, sociales, educativos, a que vayamos a construir una verdadera transformación que le dé sentido a la Constitución del 91, que le dé sentido a esa maravillosa herramienta que unos pocos han buscado por todos lados dañar. Que la muerte de estos jóvenes sea el estímulo para que verdaderamente pensemos en llevar a Colombia un paso más adelante. Y convoco a todos los jóvenes, a las jovencitas y a los jóvenes, a que hoy asuman el poder. Invito a que luchemos por sacar de las Cortes, del Congreso y de todos los organismos de control del Estado a estos caballeros y a estas damas que ya pasan de los años, pero que quieren seguirse manteniendo en el poder, que quieren seguirse engordando en desmedro del pueblo y que ya están entrenando a sus hijos para que sean los que los representen. Invito a estos jóvenes a que con esa fuerza que tienen, esa energía que tienen, pero de manera coherente, inteligente, pacífica, pero con una fuerza avasalladora, asuman el control, asuman los consejos municipales, asuman las alcaldías de los municipios,
asuman las asambleas departamentales, asuman las gobernaciones y lleguen al Congreso de la República personas menores de 40 años que no estén contaminadas por el virus de la corrupción. Y vuelvo y repito, Singapur es nuestro mayor referente. Está a muchos kilómetros, pero es un ejemplo grandísimo de lo que un pueblo puede hacer cuando toma la decisión de irse unido. Cuando toma la decisión de respaldar a un hombre. Acabemos la corrupción. Esa lacra nos está matando, esa lacra nos está acabando, la lacra de la corrupción. Acabemos ese pensamiento de enriquecernos fácilmente, ese pensamiento de ir a un cargo público para robar. Bien dice el dicho, que quien nunca se ha quemado no sabe qué es la candela. Los que ya nos hemos quemado hemos aprendido lo que es la candela. Y por eso, con esa autoridad moral que nos da la experiencia, la Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza invita a todos los colombianos a que de manera pacífica hagamos la revolución del siglo XXI, la revolución educativa, en donde podamos invitar a los jóvenes a que abran los ojos, a que nos sigan votando por los mismos que han estado y que están, a que el próximo Congreso de la República esté vestido en un 99% de jóvenes y que jóvenes que no pertenezcan a esas familias tradicionales que siempre han manipulado y ostentado el poder. Bendito sea Dios, que hoy los jóvenes no comen entero. Gracias Dios por las comunicaciones, gracias por la internet, gracias por la globalización, porque esto está permitiendo que los jóvenes así del municipio más recóndito de Colombia sepan la realidad, no traguen entero y estén dispuestos a dar esa transformación. La pelea es con conocimiento, la pelea es con argumentos, la pelea es con ideas y la pelea nos debe llevar a generar una verdadera transformación. Para ustedes jóvenes que son el presente y el futuro de Colombia y que son los dueños del futuro. Los demás, si nos queda un poco de dignidad, debemos dar el paso al costado para que sean los jóvenes los que asuman prontamente los cargos de elección popular, los liderazgos en las empresas, en las universidades, en las iglesias, en todos los sectores de la sociedad colombiana. Yo realmente me siento complacido y la Escuela de Líderes de las Américas para Excelencia en la Gobernanza los invita a que mantengamos una llama encendida, suplicándole a Dios para que se acabe esta barbarie, para que el ejemplo de ese policía que ayer renunció antes que seguir acribillando al pueblo, lo hagan otros, porque no nos parece justo que estén matando a nuestro pueblo solo porque se quejan de que tienen hambre, que tienen sed, que tienen frío, que necesitan alimento, que necesitan conocimiento, que necesitan protección. No más pueblo colombiano. No creemos en el sistema político colombiano actual. No creemos en el sistema de contratación público actual. No creemos en el liderazgo de los dueños de las factorías, de los gremios. No creemos en la corrupción que se mece detrás de todos estos sectores. Y seguiremos luchando incansablemente. Y seguiremos llevando nuestra voz por todo el mundo, diciendo no más a la corrupción de Colombia. Dios los bendiga.